Hola a todos los amigos de YouTube, mi nombre es Johnny Javier Menéndez Espinales, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El presente video es un tutorial básico de minería de datos, en este caso utilizando SQL Server 2008-2. Este trabajo es referente a la materia de inteligencia artificial de mi facultad. Actualmente estoy en el quinto año. Bueno, como introducción tenemos que el tutorial básico de minería de datos de Microsoft Analysis Service nos proporciona un entorno integrado para crear modelos de minería de datos y realizar predicciones. En este se completará un escenario de una campaña de envío de correo directo en el que se utiliza aprendizaje automático para analizar y predecir el comportamiento de compra de los clientes. Además se muestra cómo utilizar tres algoritmos más importantes de minería de datos: la agrupación en clústeres, árboles de decisión y Bayes-Napier. También aprenderá a analizar los hallazgos con los visores de modelo de minería de datos y crear predicciones y gráficos de precisión con las herramientas que incluye Microsoft SQL Server Analysis Service. En todos los ejemplos se utilizará la compañía ficticia de Adventure World Cycles. En nuestro escenario será un empleado de Adventure World Cycles con la tarea de obtener más información sobre los clientes de la compañía, basándose en el historial de compras y utilizando a continuación esos datos históricos para realizar predicciones que pueden utilizarse en el mercado. Previamente la compañía no ha trabajado con minería de datos, por lo que debe crear una nueva base de datos específica para la minería de datos y configurar varios modelos de minería de datos. Requisitos. Para realizar este tutorial se debe de tener Microsoft SQL Server 2008 R2, en mi caso Microsoft SQL Server Analysis Service, y la base de datos de Adventure World Data Warehouse 2008. Los aprendizajes que obtendremos serán la forma de crear diferentes tipos de métodos de aprendizaje automático y a trabajar con ellos. La minería de datos de Microsoft Analysis Service incluye las siguientes características: conjunto de pruebas de datos de exclusión, filtros de modelo de minería de datos, localización de detalles para casos de estructura y columnas de estructura. Estas ayudan con facilidad a desarrollar y comparar varios modelos predictivos y a tomar medidas posteriormente en función de los resultados. Bueno, como primera lección tenemos que preparar la base de datos de Analysis Service, en la cual tenemos tres tareas: crear un proyecto de Analysis Service, crear un origen de datos y crear una vista del origen de datos. Cabe recalcar que este tutorial es de la página de la MSDN de Microsoft oficial. Bueno, empecemos. Como dije anteriormente, la primera tarea que tenemos es crear un proyecto de Analysis Service. Para ello, esta aplicación de SQL Server inicia con la creación de un proyecto en la herramienta de SQL Server Business Intelligence Development Studio, en la cual crearemos un proyecto con una plantilla de Analysis Service para luego definir uno o varios orígenes de datos. Luego de eso se definirá una sola vista de metadatos denominada vista de origen de datos a partir de tablas y vistas seleccionadas en los orígenes de datos. Bueno, para empezar iremos al menú Archivo, luego a Nuevo y Proyecto. Aquí veremos en tipos de proyectos que esté seleccionada proyectos de Business Intelligence, y en las plantillas instaladas de Visual Studio tenemos que tener seleccionado el proyecto de Analysis Service. Como nombre, el tutorial de la página de MSDN nos indica que le pongamos AS Data Mining 2008, y tendremos que tener marcada la opción de crear directorio para la solución y luego aceptar. Y esperamos. A continuación
en el explorador de soluciones se desplegarán todos los archivos que se crearon con el proyecto. En el proyecto le haremos clic derecho y pondremos propiedades. En las propiedades de configuración, en la sección de implementación, veremos aquí en la pestaña de destino que dice localhost en el servidor. En mi caso le pondré local. En esta opción se debe poner localhost si es que el servidor de SQL está configurado como localhost, o ponerle la instancia con la que se creó al instalar el motor de SQL Server 2008 R2 o la versión que hayan utilizado. Luego de eso pondremos aceptar y avanzaremos a la siguiente tarea, que es crear un origen de datos. Iremos a orígenes de datos, nuevo origen de datos, pondremos siguiente y pondremos nuevo. Seleccionaremos el tallo botón de crear un origen de datos basado en una conexión nueva o existente, pondremos nuevo. En la lista de proveedores que nos aparecerá a continuación, aquí en el administrador de conexiones verificaremos que el proveedor esté OLE Database nativo del SQL Server Native Client 10.0, ya que en mi caso estoy trabajando con la base de datos de SQL 2008 Release 2. Y aquí escribiremos el nombre del servidor, como anteriormente lo escribí en las propiedades del proyecto, es local. Utilizaremos la autenticación de Windows, y en el nombre de la base de datos seleccionaremos el AdventureWorks Data Warehouse 2008 Release 2. Probaremos la conexión correcta, debemos aceptar. Aquí ponemos siguiente. En la información de su implementación veremos que tenemos 4 opciones. El tutorial nos recomienda que seleccionemos la opción de utilizar la cuenta de servicio. Ya que en este caso se utilizarán la misma autenticación de SQL. Luego de poner siguiente veremos el nombre de origen de datos y lo dejaremos como lo denominó el programa. Finalizar. Aquí podemos ver la cadena de conexión. Bien, ahora podremos ver que ya se creó nuestro origen de datos, AdventureWorks Data Warehouse 2008 Release 2. Con eso finalizamos esta tarea y veremos que la siguiente tarea es crear una vista de origen de datos. Vamos a la opción de vista de origen, vamos aquí al explorador de soluciones, en la carpeta de vista de origen de datos, clic derecho, nuevo origen de datos. Pondremos siguiente y en el asistente para seleccionar un origen de datos seleccionaremos el origen de datos que creamos anteriormente, que es el AdventureWorks Data Warehouse 2008 R2. Luego de poner siguiente se nos mostrarán todas las tablas y vistas disponibles. Y seleccionaremos las siguientes tablas. La tabla de Prospective Buyer la incluiremos en la sección de objetos incluidos, ya que esta es la tabla de compradores probables de una bicicleta. Y la vista Target Mail, que es la vista de datos históricos sobre los compradores de una bicicleta en el pasado. Luego de esto pondremos siguiente.
En el nombre, en este caso vamos a poner el mismo nombre que nos recomienda el tutorial de la MSDN de Microsoft, que es Target Mail. Y luego de verificar bien el nombre, pondremos finalizar. Podemos verificar que en la vista de origen ya tenemos nuestro nuevo objeto, que es el Targeted Mailing. Con esto doy por finalizado la lección 1 de preparar la base de datos de Analysis Service, cumpliendo con las 3 tareas del tutorial básico de la página de MSDN. Bien, continuando con el siguiente apartado del tutorial, tenemos la lección número 2, la cual es generar una estructura de distribución de correo directo. En el departamento de marketing de Abertune World Secrets se desea aumentar las ventas dirigiendo una campaña de correo directo a clientes específicos. La base de datos de la empresa Abertune World Data Warehouse 2008 R2 contiene una lista de clientes antiguos y otra de clientes potenciales, que mediante el análisis de los atributos de compradores anteriores de bicicletas, la empresa puede detectar los patrones que posteriormente se aplicarán a los clientes potenciales. En esta lección se utilizará el asistente de minería de datos, con el fin de crear la estructura de distribución de correo directo. Todo esto luego de completar las siguientes tareas, que son crear una estructura del modelo de minería de datos de distribución de correo directo, especificar el tipo de datos y el tipo de contenido, y especificar un conjunto de datos de pruebas para la estructura. Bueno, prosigamos con el tutorial. Como primer paso tenemos que crear una estructura del modelo de minería de datos de distribución de correo directo. En este escenario consiste en utilizar el asistente para minería de datos de Business Intelligence Development Studio con el fin de crear una estructura y un modelo de minería de datos del árbol de decisión. Con esto crearemos una estructura de minería de datos basada en el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft. Seleccionaremos las tablas y vistas y a continuación identificará qué columnas se utilizarán para el entrenamiento y cuáles se utilizarán para las pruebas. Bueno, iremos al Business Intelligence Development Studio. En el explorador de soluciones veremos que aquí dice estructura de minería de datos y pondremos nueva estructura de minería de datos. Nos aparecerá el asistente para la creación de minería de datos. Seleccionaremos la opción que dice a partir de una base de datos relacional o del almacenamiento de datos. Pondremos siguiente. Aquí pondremos crear la estructura de minería de datos con un modelo de minería de datos y la técnica que usaremos será la de árbol de decisión de Microsoft. Ahí pondremos siguiente. Cabe recalcar que si aparece una advertencia de que no se puede encontrar ningún algoritmo de minería de datos, puede que en las propiedades del proyecto donde anteriormente ingresamos en la lección 1 y vimos el servidor, tendremos que ponerle el servidor con el que está instalado el SQL Server. En mi caso estaba con local, podría ser localhost o cualquier instancia que se haya creado al momento de instalar. Bueno, de ahí pondremos siguiente y nos mostrará las tablas de entrada. El tutorial de la MSDN de Microsoft nos indica que a la tabla Target Mail pongamos la marca de escenario y de ahí pongamos siguiente. Nos aparecerá las columnas en especificar los datos de aprendizaje y se debe identificar al menos una columna de predicción, una columna de clave, una columna de entrada para el modelo.
tutorial nos recomienda que activemos la columna de predicción de la fila Baker-Bayer. La activamos y de ahí pondremos sugerido. En esta lista nos aparece un sugerido de columnas relacionadas, enumeradas en una lista de columnas predecibles y ordenadas por los atributos por su correlación con el atributo predecible. Pero como no vamos a utilizarlas, le pondremos cancelar. Si le pondremos, diríamos, si le pusiéramos a aceptar, todas las columnas, todas las sugerencias enumeradas se marcarían como columnas de entrada aquí en la estructura del modelo de minería de datos. Bueno, siguiendo el tutorial de la MSDN, nos indica que activemos las casillas de columna de entrada en las filas siguientes. Anteriormente ya había sacado la lista, ¿no? La cual tenemos aquí las columnas de entrada. Nos dice que son Common Stain, Occupation, Education, Calendar, Geographic Key, Flag, Marital Status, Number Card Owner, Children at Home, Región, Total Children y Rincón. Aparte de eso, también nos indica que de la sección aquí en la parte izquierda seleccionemos estas columnas, estas filas, asegurándonos de que estas filas solo tienen la marca en la parte izquierda y que no está ni seleccionado ni clave, ni entrada, ni predicción. Address line 1 y 2, pueden verificar que no está seleccionado nada más, solamente el check de la izquierda. Tenemos date first purchase, email address, first name y last name. Bien. Luego de haber seleccionado todos los datos de aprendizaje, pondremos siguiente. De esta manera, finalizando la primera tarea, que era crear una estructura del modelo de minería de datos de distribución de correo directo. Luego de esto tenemos la siguiente tarea de la lección, que es especificar el tipo de datos y el tipo de contenido. Que luego de haber seleccionado las columnas para generar la estructura y entrenar los modelos, hay que realizar los cambios necesarios en los datos predeterminados y los tipos de contenido que establece el asistente. Bueno, continuamos. Aquí tenemos las columnas, el tipo de contenido y el tipo de datos. Como primer paso, lo que haremos es ponerle detectar para que los asigne automáticamente. Luego de esto hay que revisar las entradas de las columnas de tipo de contenido y tipo de datos según una tabla en la página, en el tutorial de la página de la MSDN de Microsoft, y verificar que estén iguales, en donde podemos darnos cuenta que la columna Geographic Key debe estar con el tipo de contenido discreto y el tipo de dato text, ya que el resto de columnas tienen la misma configuración. Pondremos siguiente. Aquí ya hemos finalizado la siguiente tarea, que era especificar el tipo de datos y el tipo de contenido. Luego de esto vamos a especificar un conjunto de datos de pruebas para la estructura.
ya que son las pantallas finales del asistente. Los datos se dividirán en un conjunto de datos de prueba y conjunto de entrenamiento. En el conjunto de datos de prueba hay que especificar el porcentaje de datos de prueba, el cual dejaremos con el valor predeterminado de 30%, y en el número de casos en la página de la MCN nos indica que pongamos 1000. Luego de esto pondremos siguiente y tendremos la finalización del asistente, en donde podremos denominar el modelo y la estructura y especificar la obtención de detalle. En la página de la MCN nos indica que le nombremos como target mailing al nombre de la estructura de minería de datos, y el nombre del modelo lo ubicaremos TM Decision Tree. Además que debemos activar la casilla de permitir obtención de detalles. En la vista previa podemos observar que solo las columnas seleccionadas como clave, entrada o de predicción son las que se muestran. Las otras columnas que se seleccionaron, como por ejemplo el address line 1 y 2, etcétera, no se usan para generar el modelo, pero luego estarán disponibles en la estructura subyacente y se podrán consultar una vez procesado e implementado el modelo. Aquí pondremos finalizar y veremos que ya se creó nuestra estructura de minería de datos. Con esto, dando por finalizado la última tarea de la lección 2, que era generar una estructura de datos de distribución de correo directo. Bien, a continuación tenemos la siguiente lección, que es la número 3, la cual es agregar y procesar modelos. Con la estructura de minería de datos que se creó en la lección anterior, contiene un modelo de minería de datos individual que se basa en el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft. Para identificar a los clientes de distribución de correo directo, creará dos modelos adicionales y luego se procesará e implementarán los modelos. En esta lección se creará un conjunto de modelos de minería de datos que sugerirá a los clientes que tienen una mayor probabilidad de serlo entre una lista de clientes potenciales. Para completar esta lección tendremos dos tareas, que son agregar modelos nuevos a la estructura de correo de destino y procesar los modelos de la estructura de distribución de correo directo. Iniciamos con la tarea de agregar modelos nuevos a la estructura de correo de destino. En esta tarea se definirán dos modelos adicionales mediante la ficha modelos de minería de datos del diseñador de minería de datos. Para crear estos modelos se usarán el algoritmo Bayes-Snape y el algoritmo de clusters de Microsoft. Estos dos algoritmos se han seleccionado debido a su capacidad de predecir un valor discreto, por ejemplo, la compra de una bicicleta. Bueno, para empezar, crearemos un modelo de minería de datos de agrupación de clústeres. Como vemos, aquí tenemos modelos de minería de datos. Aquí vemos lo que tenemos hasta ahora, el Targeted Mailing y el TM Decision Tree. Aquí en el Targeted Mailing pondremos clic derecho y pondremos nuevo modelo de minería. Debemos seleccionar el clúster de Microsoft y el nombre le pondremos TM Cluster, que es el nombre que lo he comentado por el tutorial de la MCN de Microsoft, y pondremos aceptar. Luego, para crear el siguiente modelo, que será el de Bayes-Snape, haremos el mismo procedimiento, pero ahora podemos observar que tendremos un nuevo modelo, ¿no?, que es el TM Clustering. En este modelo se ha integrado con el algoritmo de clústeres de Microsoft, agrupa a los clientes con características similares en clústeres y predice la compra de una bicicleta en cada clúster. Aunque se puede modificar el uso y las propiedades de las columnas para el modelo nuevo, por ahora no es necesario hacer ningún cambio, sino que iremos de nuevo aquí, clic derecho, y crearemos un nuevo modelo de minería. Debemos seleccionar el nombre del algoritmo, que es Bayes-Snape de Microsoft,
y le pondremos el nombre que nos recomienda el tutorial de Microsoft, que es TM Night Badges. Y pondremos aceptar. Nos aparecerá un mensaje que indica que el algoritmo BadgeSnake de Microsoft no admite las columnas age y year-end-count, ya que son continuas, pero pondremos sí para confirmar el mensaje y continuar. Veremos que aparecerá un nuevo modelo, una ficha de modelo de minería de datos, que es el TM Night Badge. Aunque se puede modificar, tampoco lo haremos al igual que en el caso anterior. Con esto damos por finalizado la primera tarea, que era agregar modelos nuevos a la estructura del correo de destino. Ahora iremos a la siguiente tarea, que es procesar los modelos de la estructura de distribución de correo directo, en la cual hay que asegurarse de la coherencia con el host seed para establecer el valor de inicialización de exclusión. Bueno, para ello debemos ir ya sea en la pestaña de estructura de minería de datos o modelo de minería de datos, darle aquí a propiedades y verificar que la propiedad CacheMode esté como Keep Training Case y la propiedad HostSeed esté en 12. Listo. Luego de esto podremos implementar y procesar los modelos. Para ello iremos al menú de modelo de minería de datos y seleccionaremos procesar la estructura de minería de datos y todos sus modelos relacionados. O aquí en esta opción que dice procesar estructura de minería de datos y todos los modelos. Si nos sale un mensaje sobre el progreso del proceso, debemos ponerle que sí, ya que se va a generar e implementar. Nos saldrá un cuadro sobre el progreso del proceso. En este podemos ver la lista de objetos para procesar, que tenemos nuestro objeto que es el targeted mailing, el tipo que es una estructura de minería de datos, y para inicializarlo le pondremos ejecutar. Si todo sale bien, no debería darnos ningún tipo de error ni advertencia. El progreso puede demorar un tiempo según el equipo en el que estemos trabajando. Bien, como podemos visualizar, el proceso ha terminado con advertencias. Las advertencias son sobre la reducción de la cardinalidad de los nuevos modelos que tenemos, que es el NiceBadge y el clustering, en donde se dice que se debe aumentar el número de estados en su parámetro máximo state. Podemos regresar aquí en el modelo de minería de datos, seleccionar el clustering y ver sus propiedades, y aquí en parámetros del algoritmo, aquí tenemos lo que son el máximo state. Como predeterminado lo tenemos con el número de 100, pero podríamos ponerle 0 para que no haya ningún tope límite. Asimismo en el NiceBadge.
vamos al algoritmo y le pondremos el 0, aceptar, y volveremos a realizar el mismo proceso. Está la estructura de minería de datos y todos los modelos. Volvemos a dar al sí y nos dirá que ha cambiado la última vez que se implementó y que va a sobreescribir la base de datos, y le pondremos que sí también. Así como anteriormente, nos volvió a salir este cuadro en el cual le daremos ejecutar, siendo en este caso que ya no debería salirnos ningún error ni ningún tipo de advertencia. Pueden ver acá que dice que la implementación finalizó correctamente. Gaia está procesando ya los clústeres, haciendo las pruebas, y vemos que el proceso finalizó correctamente, sin errores y sin advertencia. Pondremos cerrar y al siguiente cuadro también le pondremos cerrar. Listo, con esto hemos finalizado también la tarea de procesar los modelos de la estructura de distribución de correo directo, con lo que finalizamos la lección número 3. Bien, y a continuación, luego de haber finalizado la lección 3, tenemos la lección número 4, que es explorar los modelos de correo directo, ya que una vez procesados los modelos en tu proyecto, puedes examinarlos en Business Intelligence Development Studio para buscar tendencias interesantes. Como los resultados de los modelos de minería de datos son complejos y pueden resultar difíciles de comprender sin formato, examinar los datos visualmente suele ser la manera más fácil de entender las reglas y relaciones que los algoritmos descubren en los datos. Cada modelo creado se muestra en la ficha visor de modelo de minería de datos, en el diseñador de minería de datos. Cada algoritmo utilizado para crear un modelo en Analysis Service devuelve un tipo de resultado diferente. Por consiguiente, Analysis Service proporciona un visor independiente para cada algoritmo. Además, el contenido genérico muestra información detallada sobre el contenido del modelo, que varía en función del algoritmo que se ha utilizado. Cada tipo de modelo se basa en un algoritmo diferente y proporciona visiones diferentes de los datos. El del árbol de decisión indica los factores que influyen en la compra de bicicletas. El de agrupación de clústeres agrupa a los clientes por atributos, como el comportamiento de la compra de bicicletas y otros atributos seleccionados. El de Bayes-Snake permite examinar las relaciones entre los diferentes atributos. Por último, el visor de árbol de contenido genérico muestra la estructura del modelo y proporciona datos más detallados como fórmulas, patrones extraídos y un recuento de casos en clúster o algoritmo determinado. Las tareas que tenemos en esta lección son explorar el modelo del árbol de decisión, explorar el modelo de agrupación en clústeres y explorar el modelo de Bayes-Snake. Bueno, entonces iniciamos con la exploración. Bien, para explorar el modelo en la ficha de árbol de decisión, debemos seleccionar la ficha que tenemos aquí, que dice visor de modelo de minería de datos, que está en el diseñador de minería de datos. Nos aparecerá un mensaje que dice que el contenido ha caducado y se volverá a generar e implementar el proyecto, y pondremos que sí. De forma predeterminada, el diseñador se abre en el primer modelo que se agregó a la estructura, que en este caso es el TM Decision Tree. Aquí podemos visualizar todo el modelo, ¿no? El árbol de Microsoft solamente muestra los 3 primeros niveles. En el caso de que este contuviese más, podríamos irlos aumentando para que muestre todos los niveles. En este caso podemos ver que tiene 11 niveles.
las flechas para alejar y acercar, en la que podemos ir para ver mejor nuestro modelo. Podemos ver ahí el total mostrando sus 11 niveles, todo el árbol de decisión. Tenemos la opción de expansión, en donde podemos ver entre cuánto quieren que se muestre, si se muestra entre 3 niveles, 4 niveles, etcétera. También podremos ver la configuración de fondo, ver aquí todos los detalles, ponerle por ejemplo aquí clic derecho, tener detalles. Nos hará un select de los datos que entren entre los escenarios clasificados, ¿no? Podemos ver aquí que se han recuperado 7806 filas. Y también podremos cambiar al tema clustering. De la misma manera se cargará el árbol de decisión. Y podemos cargar también el namespace. Aquí en este caso podemos ver que el nodo ByteBudget identifica, al seleccionarlo, identifica todas las dependencias, ¿no? Vemos que todos los atributos se han sombreado, lo que identifica que el ByteBudget es el nodo central. Aquí al ir deslizando la opción de todos los vínculos, podemos ver cuáles son los atributos que más influyen con la columna ByteBudget. Darnos cuenta que al finalizar, el atributo que más influye es el Number Cost Owner, siendo el factor más importante para predecir quién ha comprado una bicicleta. También podemos ver que esta es la red de dependencias. Aquí el diagrama de clúster. Y acá que era el árbol de decisión. Dando así por finalizada la primera tarea, que era explorar el modelo de árbol de decisión. Por consiguiente, ahora veremos explorar el modelo de agrupación de clústeres. Donde seleccionamos lo que es el clustering. Y verificamos que en visor tendremos seleccionado el visor de clústeres de Microsoft, y en la variable de sombreado seleccionaremos ByteBudget. La variable predeterminada siempre es población, pero puede cambiarse por cualquier otro atributo. En el estado seleccionaremos 1 para explorar los casos en donde se compró una bicicleta. La leyenda densidad describe la densidad del par de estados del atributo, que se selecciona en variable de sombreado y estado. Este ejemplo se indica que el clúster con el sombreado más oscuro tiene el porcentaje superior de compradores de bicicleta. En el caso del clúster 1 tiene un 60%, el clúster 3 tiene un 62%, siendo el que tiene más alto porcentaje. Ubica el mouse sobre el clúster más oscuro, que vendría a ser el 3. Nos damos cuenta que tiene como estado 1, ¿no?
Clicándonos aquí podremos ponerle clic derecho y cambiar nombre al clúster. Por ejemplo, podemos ponerle Byte Builders High para una identificación, identificándolo como el clúster con el mayor porcentaje superior de compradores de bicicletas, ¿no? Vamos a aceptar. Ahora buscaremos el clúster con la densidad de sombreado más ligero, en este caso sería el clúster número 8, y le pondremos cambiar nombre también para ubicar el nombre de Builders Low, indicando que es el que tiene más bajo porcentaje. Por ejemplo, haciendo clic en este clúster y arrastrándolo, podríamos tener una mejor visualización de con cuáles son las conexiones que tiene con otros clústeres. Ya que al arrastrarlo se resaltan las líneas con los clústeres con los que tiene conexión. Ahora iremos a la ficha de perfiles de clústeres, la cual nos proporciona una vista global del modelo TM Clustering. Contiene una columna para cada clúster del modelo. La primera columna enumera los atributos asociados a un clúster como mínimo. El resto del visor contiene la distribución de estados de un atributo por cada clúster. La distribución de una variable discreta se muestra como una barra coloreada, y el número máximo de barras aparece en la lista de barras de histograma que tenemos aquí. Los atributos continuos se muestran con un diagrama de rombo que representa la desviación media estándar de cada clúster. Para explorar este modelo estableceremos las barras de histogramas en 5. Las barras de histogramas en 5 y seleccionaremos la columna de Byte Builder Light High y le arrastraremos la derecha de población. La de Byte Builder Low al lado de la de Byte Builder Light. Y haremos clic en la de Byte Builder Light High. Las columnas variables están ordenadas por el orden de importancia para ese clúster. Desplace por la columna y revise las características del Byte Builder High. Por ejemplo, es muy probable que en todas ellas la característica común sea que la distancia al trabajo sea corta. Veamos la celda de la edad. En el Byte Builder High. Y en la leyenda de minería de datos nos muestra una vista más detallada de donde se puede ver el intervalo de edad de los clientes. Un promedio de 34 años como una edad media. Bueno, con esto damos por finalizado el explorador, el modelo de agrupación en clústeres. Ahora veremos el modelo de Bayes-Napier. En el modelo de Bayes-Napier en su red de dependencias
veremos el visor de árboles de Microsoft. Cada nodo del visor representa un atributo y las líneas entre los nodos representan relaciones. En el visor puede ver todos los atributos que afectan al estado del atributo de predicción ByteBudget, que son literalmente todos los atributos que lo afectan, y los atributos que se han seleccionado afectan a él. Para usar la vista del visor para cambiar a visor de ByteSnipe de Microsoft, que ya lo tenemos seleccionado, hacemos clic en el ByteBudget y identificamos que todos son dependencias de él. Con esto identificamos cuál es el atributo más influyente, como se dijo anteriormente, el NumberScaleOwner, ya que a medida que el control baja solamente permanecen los atributos que afectan en mayor medida a la columna de ByteBudget. Vamos a podernos darnos cuenta. Al tenerlo arriba nos mostrará todos los atributos que lo afectan. En perfiles del atributo nos escribe la forma en que los diferentes estados de los atributos de entrada afectan al resultado del atributo. En el cuadro de predicción veamos que tenga como ByteBudget. En la leyenda en el cuadro de histograma seleccionaremos 5. Con esto nuestro modelo 5 es el número máximo de estados para cualquier variable. Los atributos que afectan al estado de este atributo de predicción aparecen enumerados junto a los valores de cada estado de los atributos. Como vemos aquí, entrada y sus distribuciones en cada estado del atributo de predicción. En la columna atributos busquemos la que es NumberCardOwner y observe las diferencias en los histogramas de los compradores de bicicleta. La columna con la etiqueta 1 y los no compradores, la columna con la etiqueta 0. La columna con una persona que no tenga automóvil, que tenga uno, tiene mucha más probabilidad de comprar una bicicleta. Hagamos doble clic en esa celda. Vemos que está con la etiqueta 1. Aquí nos muestra una leyenda con un significado más detallado. Ahora vamos a la pestaña de características del atributo, donde mediante esta ficha se puede seleccionar un atributo y un valor para ver la frecuencia con la que aparecen los valores de otros atributos en el caso de los valores seleccionados. Por ejemplo, aquí seleccionamos ByteBudget. En el atributo tenemos seleccionado ByteBudget y estableceremos un valor de 1. En el visor verá que los clientes que no tienen ningún hijo conviviendo con ellos una distancia corta al trabajo y que viven en la región de Norteamérica tienen más probabilidad de comprar una bicicleta. Y en distinción del atributo, esta ficha permite examinar las relaciones entre los dos valores discretos de la compra de una bicicleta y otros valores del atributo. Dado que el modelo TM Naive Bayes tiene solo dos estados, 1 y 0, no tienen que hacer ningún cambio en el visor. No pueden darse cuenta al cambiarlos, no pasa nada, casi lo mismo. En el visor se podrá ver que las personas que no tienen un automóvil tienden a comprar bicicletas y las personas que tienen dos no suelen comprar la bicicleta. Bueno, con esto hemos finalizado la lección número 4, que era explorar los modelos de correo directo. Bueno, a continuación tenemos la lección número 5, la cual es probar los modelos.
Ahora que se ha procesado el modelo utilizando el conjunto de entrenamiento del escenario de distribución de código directo, se probarán los modelos con el conjunto de pruebas. Dado que los datos del conjunto de pruebas ya contienen valores conocidos para las compras de bicicleta, será fácil determinar si las predicciones del modelo son correctas. El departamento de marketing de Adventure Works Cycles usará el modelo que mejor se comporte para identificar a los clientes para su campaña de distribución de correo directo. En esta lección, primero probaremos los modelos realizando predicciones con el conjunto de pruebas. Luego se probará los modelos en un subconjunto filtrado de datos. Analysis Service proporciona diversos métodos para determinar la exactitud de los modelos de minería de datos. La validación es un paso importante del proceso de minería de datos. Es importante conocer cómo se comportan con datos reales los modelos de minería de datos de distribución de correo directo antes de implementarlos en un entorno de producción. En esta lección tenemos dos tareas. La primera es probar la exactitud con gráficos de mejora respecto al modelo predictivo y la segunda probar un modelo filtrado. Iniciaremos con probar la exactitud con gráficos de mejora respecto al modelo predictivo. Bien. En la ficha de gráfico de precisión de minería de datos del diseñador de minería de datos se puede calcular la precisión de sus modelos y comparar los resultados de diferentes modelos. Este método de comparación se conoce como gráfico de mejora respecto al modelo predictivo. Normalmente la exactitud de la precisión de un modelo de minería de datos se cuantifica mediante la mejora respecto al modelo predictivo o la exactitud de la clasificación. Utilizando solamente el gráfico que mejora respecto al modelo predictivo, realizaremos lo siguiente. Nos iremos a la pestaña de gráfico de precisión de minería de datos del diseñador de minería de datos de Evasion Study en Development Studio y seleccionaremos la ficha de selección de entrada. Okay. En el cuadro de grupo, seleccionar un conjunto de datos para usarlos en un gráfico de precisión. Seleccionaremos usar casos de prueba de estructura de minería de datos. Sería este. Bien, luego de ello seleccionaremos los modelos, columnas de predicción y valores. Aquí debemos verificar que esté activada la casilla correspondiente a sincronizar valores y columnas de predicción. Luego en la columna de nombre de la columna de predicción hay que comprobar que en todas esté seleccionada Byte Builder. En la columna mostrar hay que seleccionar todos los modelos, aunque de forma predeterminada se seleccionan todos. Luego en la columna valor de predicción seleccionaremos 1 y automáticamente para cada modelo se seleccionará la misma columna de predicción. Bien, ahora en la ficha de gráfico de elevación, en donde se genera el gráfico. Cuando se hace clic en esta ficha se ejecuta una consulta de predicción en el servidor y en la base de datos para la estructura de minería de datos y la tabla de entrada o los datos de prueba, y los resultados se trazan en el gráfico. Cuando se haga clic en la ficha, cuando al escribir un valor de predicción, el gráfico de mejora respecto al modelo predictivo traza un modelo de suposición aleatorio, así como un modelo ideal. Los modelos de minería de datos que creó se situarán en estos dos extremos, entre una suposición aleatoria y una predicción perfecta. Cualquier mejora en la suposición aleatoria se considera una mejora al modelo predictivo. Las leyendas. Aquí tenemos también las leyendas, las cuales representan cada una de las líneas trazadas en el gráfico. Se puede observar que la leyenda del
del TM Decision Tree proporciona la mayor mejora respecto al modelo predictivo, superando tanto al clustering como al naive Bayes. Con esto damos por finalizada la tarea de probar la exactitud con gráficos de mejora respecto al modelo predictivo. Ahora continuaremos con la tarea de probar un modelo de filtrado. Y ahora que ya se ha determinado que el modelo TM Decision Tree es el más preciso, se debería evaluar en el contexto de la campaña de distribución de correo directo de Adventure World Cities. El departamento de marketing desea saber si hay alguna diferencia en las características de los compradores y las compradoras de bicicletas. Esta información les ayudaría a decidir qué revistas utilizar para los anuncios y qué productos ofrecer en sus campañas. En esta tarea crearemos un modelo que se filtra por el género. A continuación puede realizar fácilmente una copia de ese modelo y cambiar la condición del filtro para generar un nuevo modelo basado en el género. Al usar filtros se permite crear con facilidad modelos basados en sus conjuntos de datos. El filtro se aplica solo al modelo y no cambia para nada el origen de datos subyacentes. Para el filtro en tablas de casos, diremos el Microsoft Visual Studio, y en Business Intelligence, en el explorador de soluciones, haremos clic en las estructuras de minerías de datos, en la ficha de modelos de minerías de datos, y haremos clic derecho sobre el TM Decision Tree, poniéndole nuevo modelo de minería de datos. En el campo nombre le pondremos el siguiente nombre, recomendado por el tutorial básico de la MCN de Microsoft: TM Decision Tree Mail. Y le daremos clic en aceptar. Luego de esto crearemos un filtro para seleccionar los clientes para el modelo basados en su género. Para crear el filtro haremos clic derecho en el nuevo modelo que creamos y seleccionaremos establecer filtros de modelo. En el cuadro de filtro de modelo iremos a la fila superior de la cuadrícula, donde dice columna de la estructura de minería de datos, y buscaremos la columna gender. Luego en operador dejaremos igual y en valor escribiremos la letra M. Hacemos clic en la siguiente cuadrícula y pondremos aceptar. El filtro se muestra en la ventana de propiedades, como podemos ver aquí. Propiedades, tenemos que el filtro va a ser que gender es igual a M. Luego repetiremos los mismos pasos que hicimos en antes. Haremos otro nuevo modelo de minería en el TM Decision Tree. Lo nombraremos de igual manera. Pero esta vez le pondremos female para femenino. Asimismo, haremos clic
derecho, establecer filtros de modelos. Seleccionaremos la misma columna Gender. Pero esta vez le pondremos el valor de F. Pondremos aceptar y podemos verificar que en las propiedades tenemos que Gender es igual a F. Con esto tenemos ahora dos modelos nuevos que se muestran en la ficha de modelos de minería de datos. Ahora debemos procesar los modelos filtrados. Los modelos no se pueden utilizar hasta que se hayan implementado y procesado. Para ello, iremos al modelo TM Decision Tree Mail, lo seleccionaremos, le daremos clic derecho y le pondremos procesar estructura de minería y todos los modelos. En ventaja le daremos que sí. En el cuadro de procesamiento debemos darle a ejecutar. Sabiendo que demorará según el equipo en el que se esté trabajando. Mientras procesa, voy a pausar el video. Bien, ya habiendo terminado el proceso, podemos darnos cuenta que el estado nos indica que el proceso finalizó correctamente. Y cerraremos las ventanas nomás. Ahora, para evaluar los resultados, iremos a la ficha de visor de modelo de minería de datos. Pondremos que sí para que se genere. Y aquí seleccionaremos el modelo de True Decision TM Decision Tree Mail. Y deslizaremos para que se muestre hasta el nivel 3. Como ya está ubicado aquí, hasta el nivel 3. Cambiaremos el valor de lista de fondo por 1. Y veremos el cursor en la etiqueta de todo para ver el número de compradores de bicicleta con respecto a los no compradores. Repetimos los mismos pasos con el Tree Decision Email. Vemos que este es el nivel 3, tendremos 1 y así mismo veremos el número de compradores de bicicleta con respecto a los no compradores. Eso serían en este caso 4.342 a los no compradores, que serían 4.298. En el caso del TM Decision Tree Mail. Y si se comparan todos los compradores de bicicleta, los compradores tanto masculinos como femeninos comparten algunas de las mismas características de los compradores de bicicletas sin filtrar, pero los tres también presentan diferencias interesantes. Esta es una información útil que Adventure World Cycles puede utilizar para desarrollar su campaña de marketing. Para probar la mejora en la predicción de los filtrados, podemos ir a la ficha de gráfico de precisión de minería de datos. En la pestaña de selección de entrada, y en la sección de seleccionar un grupo de datos para usarlo en un gráfico de precisión, seleccionaremos usar casos de prueba de estructura de minería de datos, que es el que está seleccionado actualmente.
Luego en el nombre de columna de precisión que tenga byte budget, en el valor de predicción pondremos 1. Y luego pondremos aquí en gráfico para que se nos muestre el nuevo gráfico. Dice, ahora podemos observar que los tres modelos de decisión proporcionan una mejora significativa respecto al modelo de predicción de suposición aleatoria, además de superar a los modelos de clústeres Maisnet y Naive-Bayes. Con esto damos por finalizada la lección número 5, que era probar los modelos. Bien, ahora luego de haber finalizado la lección número 5, proseguiremos con la lección 6, que trata sobre crear y trabajar con predicciones. Luego de haber entrenado, probado y explorado los modelos de minería de datos que se crearon, ahora están en disposición de utilizar los modelos con el objetivo de identificar a los destinatarios de la campaña de distribución de correo directo, la VectorWorks Cycles. En esta lección se creará una consulta para predecir qué clientes tienen más probabilidad de comprar una bicicleta. También se recuperará la probabilidad de que la predicción sea correcta para poder decidir si se debe presentar o no la recomendación al departamento de marketing. Cuando se haya identificado a los clientes con una probabilidad alta de comprar una bicicleta, se obtendrán detalles de los casos del modelo de minería de datos para recuperar los nombres y la información de contactos correspondientes. En esta lección tenemos dos tareas, que son crear predicciones y usar la obtención de detalles en datos de estructura. Bien, para avanzar con la primera tarea de la lección, que es crear predicciones, una vez que se haya probado la precisión de los modelos de minería de datos y se esté satisfecho con los resultados, se pueden crear consultas de predicción de extensiones de minería de datos por medio del generador de consultas de predicción de modelos de minería de datos. Este generador tiene tres vistas. Mediante las vistas de diseño y consulta se pueden crear y examinar una consulta. Y a continuación puede ejecutar la consulta y ver los resultados en la vista de resultados. Bien, para crear la consulta, el primer paso consiste en seleccionar un modelo de minería de datos y una tabla de entrada. En la ficha predicción, el modelo de minería de datos del diseñador de minería de datos, hay que seleccionar el modelo. Haremos clic en seleccionar modelo y seleccionaremos el modelo Targeted Mailing. Lo expandiremos para seleccionar TM Decision Tree y aceptar. En el cuadro de seleccionar tablas de entradas, haremos clic en seleccionar tabla de casos. En el cuadro de seleccionar tabla, en la lista de origen de datos, seleccionaremos el Adventure World Data Warehouse 2008 R2 y buscaremos la vista Prohibited Buyer y daremos clic en aceptar. La tabla de Prohibited Buyer se parece mucho a la tabla de casos Target Mail. Bueno, ahora vamos a asignar las columnas. El generador de consultas de predicción crea una asignación predeterminada entre el modelo de minería de datos y la tabla de entrada, en función de los nombres de las columnas. Al menos una columna de la estructura debe coincidir con una columna de los datos externos. Para asignar las columnas de la estructura a las columnas de la tabla de entrada, debemos hacer clic derecho en las líneas que conectan las ventanas de minería de datos con la de seleccionar tabla. Y seleccionaremos modificar conexiones. Aquí
en la columna Baike-Buyer, en la columna de la tabla seleccionaremos Prohibited Buyer on Now. De esta forma se asigna la columna de predicción Baike-Buyer a una columna de la tabla de entrada. Le daremos clic en aceptar. En el explorador de soluciones daremos clic derecho a la vista de origen de datos de Target Main y le pondremos en el diseñador. Aquí daremos clic derecho a la tabla Ticket Buyer y le seleccionaremos nuevo cálculo con nombre. En el nombre de columna pondremos Half Day y en el cuadro de expresión escribiremos lo siguiente. Y daremos clic en aceptar. Mis errores porque no escribí bien aquí. El error ahora era porque aquí ya no va a sino que llegué. El nombre de la columna Play no es válido. THD somos Play. Acepta. Listo. Podemos verla ahí. Calpay. La tabla de entrada no tiene ninguna columna antigüedad correspondiente. Esta expresión calculará la edad del cliente a partir de la columna de fecha de nacimiento, puesto que antigüedad se identificó como la columna más influyente para predecir la compra de una bicicleta. Debe existir en el modelo y en la tabla de entrada. En el diseñador de minería de datos seleccione la ficha predicción de modelo de minería de datos y vuelva a abrir la ventana modificar conexiones. En la columna de tabla haga clic en la celda antigüedad y aquí seleccionaremos Calpay. Ahí vamos a modificar conexiones. Columna Edge. Tenemos aquí Calpay. Ahora vamos a diseñar la consulta de predicción. Para esto iremos aquí y seleccionaremos lista de diseño. Luego en el campo, en la columna origen, seleccionaremos función de predicción.
De esta forma se especificará la columna de destino para la función probability. Y seleccionaremos probability. Luego iremos a modelos de minería de datos. Acá en predicción, en la ventana de modelos de minería de datos, en el campo bytebudget la arrastraremos a criterios o argumentos. Luego de esto haremos clic en la siguiente columna vacía. Y en función de predicción y en el origen seleccionaremos el TM Decision Tree. En la columna de campo, el bytebudget, como se ha seleccionado ahí, en la columna criterios o argumentos escribiremos 1. Y haremos clic en la siguiente columna vacía de la tabla. Y aquí seleccionaremos el Prospective Budget. En el campo estará el Prospective Budget Key. De esta forma se agregará un identificador único a la consulta de predicción para que pueda identificar quién es más y menos probable que compre una bicicleta. Y ahora agregaremos otras columnas más con otras celdas más con el Prospective Budget. Completando de esta manera 6. Y en el campo en el primer caso, en el segundo caso seleccionaremos el Calais, luego el last name, luego el first name, luego el address line 1 y por último el address line 2. Guardaremos. Luego de esto ejecutaremos la consulta y veremos los resultados. Para ello, aquí seleccionaremos resultados. Y errores porque no había escrito aquí igual a 1. Luego de haber ejecutado la consulta y ver los resultados, la ficha predicción de modelo de datos muestra información de contactos para clientes potenciales que son probables compradores de bicicletas. La columna expresión indica la probabilidad de que la predicción sea correcta. Puede utilizar estos resultados para determinar a qué clientes potenciales debe dirigirse en el correo. Hacemos clic en guardar para guardar los resultados.
daremos un nombre de la tabla como resultado y la guardaremos. Listo. Con eso finalizamos la primera tarea de la lección 6, que es crear predicciones. Ahora la siguiente lección es usar la obtención de detalles en datos de estructura. Adventure WorkCycles está enviando un formulario a los clientes potenciales de entre 34 y 40 años de edad como parte de su campaña de publicidad. El departamento de marketing ha decidido que les gustaría enviar también el formulario a los clientes que compraron bicicletas de Adventure WorkCycles hace más de 5 años. En esta lección identificarán a los clientes con bicicletas anteriores y recuperará su información de contacto. Esta información no está incluida en el modelo, pero se incluye en la estructura. Para recuperar la información de contacto, primero hay que asegurarse de que la obtención de detalles está habilitada para la estructura y a continuación utilizarla para revelar los nombres y direcciones de los clientes con bicicletas anteriores. Para habilitar la obtención de detalles de minería en un modelo de minería de datos, debemos hacer lo siguiente. En la ficha de modelos de minería de datos haremos clic en el modelo de CM Decision Tree y luego en propiedades y buscaremos la propiedad Allow Bin Throw, que debe de estar en True. Luego de esto volveremos a procesar el modelo. El siguiente paso es para ver los datos de obtención de detalles en un modelo de minería de datos. Debemos esperar a que termine de procesar el modelo. Vemos que el proceso se ha finalizado correctamente. Cerramos e iremos al visor de modelos de minería de datos. Volveremos a generar, implementar el proyecto. Y seleccionaremos el modelo CM Decision Tree en la lista de modelos de minería. Cambiaremos el valor a 1 y haremos clic derecho en el siguiente nodo, en el de mayor a 37 y menor a 45. Vamos a obtener detalles y columnas y modelo de estructura. Aquí nos desplazaremos a la columna Structure Date Field Purchase para ver la fecha de compra de las bicicletas anteriores. Para copiar los datos en el portapapeles, haga clic en el botón secundario de cualquier fila de la tabla y se selecciona copiar todo. Bien, con esto hemos finalizado el tutorial básico de minería de datos, quedando al final hemos conocido las herramientas de minería de datos, las recomendaciones que nos hace Microsoft, demostrando cómo crear modelos de pronóstico, análisis de cesta de compra y clústeres de secuencia. Con
Con esto hemos finalizado la lección 6 de crear y trabajar con predicciones, además de haber finalizado con el tutorial básico de minería de datos de la MCDN de Microsoft, recordándoles que este es un trabajo de la materia de inteligencia artificial de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y de Manta. Mi nombre es Johnny Javier Menéndez Finales. Espero que sea de ayuda este video. Muchas gracias.